ingresar y volver a ver el encuentro, van a poder ver esta clase grabada, o bien quienes accedan directamente van a poder compartir lo que charlemos, lo que comentemos y las dudas que despejemos respecto del riesgo incendio. Volvemos a ubicarnos cronológicamente dónde estamos. Acuérdense, estamos en el módulo C, donde vamos a estar viendo semana tras semana coberturas del ramo patrimonial. En este caso sería el segundo encuentro, la segunda cobertura. La semana pasada estuvimos comentando la responsabilidad civil. Hoy vamos a volver a mencionar, porque fíjense que dentro del riesgo de incendio existe esa responsabilidad del daño que ocasione el asegurado a sus linderos, a sus vecinos, y esto puede ser amparado a través de una cobertura de responsabilidad civil linderos. Bien, comenzamos entonces a hablar un poquito de la cobertura de incendio. ¿Qué les diría? Como ustedes lo van a encontrar en el material, la cobertura de incendio tiene la posibilidad de contratarse en forma independiente. Es, les diría, una de las coberturas intrínsecas más importantes, por esto que veníamos charlando antes de empezar a grabar el encuentro, ¿no? En líneas generales, o para residencias, o para ciertas actividades comerciales, si bien el riesgo de que ocurra un daño ocasionado por un incendio, por una explosión, por fuego, es muy poco probable, sí las consecuencias pueden llegar a ser muy dramáticas. Entonces, hablamos de una cobertura, les diría, troncal. Y de hecho, cuando nos encontremos frente a coberturas del tipo combinadas o integrales, vamos a empezar por establecer la cobertura de incendio, porque de hecho es obligatoria, ¿sí? Antes del cierre hoy vamos a comentar, por ejemplo, qué pasa con la cobertura de integral de consorcio, qué pasa con la cobertura de hogar, no solo la cobertura de incendio, sino un combinado familiar. Vamos a partir siempre de cotizar el riesgo incendio. Tiene que estar obligatoriamente. Y de ahí, para poder hablar, que lo vamos a estudiar más avanzado en la formación, cuando veamos coberturas integrales, se generan a partir de la contratación como mínimo de 3 riesgos. Pero esto como para que lo tengan como dato, ¿sí? Ya lo vamos a ver en profundidad. Entonces, arrancamos con incendio. Y acá los quiero escuchar a ustedes, si es que hay algún tipo de duda. Vamos a empezar por entender lo siguiente, ¿no? Aquí comparto pantalla. Y yo les decía que es la cobertura más importante, que es obligatoria cuando estemos cotizando riesgos integrales, pero ¿y en qué consiste, no? La cobertura de incendio. Y es mucho más amplia de lo que la palabra en sí, incendio, puede darnos como connotación. Realmente es una cobertura sumamente amplia, sumamente completa. ¿Por qué? Porque vamos a ir más allá de mencionar que la cobertura de incendio ampara los daños como consecuencia de la acción del fuego, de la acción de una explosión. Entonces, para esto tenemos que establecer la definición de fuego, ¿sí? Y vamos a decir que fuego es toda combustión que va a generar un incendio. Un incendio o un principio de incendio que pueda rápidamente ser limitado o ser cortado, ¿sí? Entonces, para esto, recuerden que el fuego necesita de 3 elementos. Por eso hablamos del triángulo de fuego. El oxígeno, el aumento de temperatura, o sea, ese calor que es el que, o energía, ¿no? Que va a generar, que va a activar esa combustión. Entonces, para extinguir ese fuego, para limitarlo, para ese principio,
de incendio va a haber que trabajar con alguno de estos 3 elementos, ¿sí? Fíjense, la cobertura de incendio ampara los daños ocasionados por la acción, de acuerdo a lo que nos dice la ley, que ahora vamos a repasar el artículo, nos dice por la acción directa e indirecta del rayo, fuego o explosión, ¿sí? Recuerden que tenemos que estudiar las definiciones de estos 3 estadios. Son 3 formas en las cuales se va a originar o se puede originar un incendio. Por combustión, por un rayo, que puede ser un rayo por una situación ambiental o un rayo eléctrico, o por la explosión, ¿sí? Que es esa liberación de energía. Ahora, vamos a la cobertura, de acuerdo al contrato de seguros de la cobertura de incendio. ¿Cuál es el riesgo cubierto? Y la ley nos dice que, en este caso, el asegurador se va a hacer responsable de indemnizar los daños materiales. Ojo con esto, no estamos hablando de víctimas, de lesiones, de daños a personas, ¿sí? La cobertura de incendio ampara daños materiales que se ocasionen en bienes que tiene el asegurado por esta acción directa o indirecta del fuego, del rayo o explosión, o un principio de estos y que rápidamente sea extinguido. Cuando hablamos de acción directa o indirecta, ¿se entiende la diferencia? De quienes han podido avanzar en el material. ¿Genera alguna confusión, alguna duda de interpretación? Porque no es lo mismo. ¿Alguien se anima? Indirectamente sería por los daños que causa el fuego, como el hollín o algo así, ese humo, esa cosa que queda impregnada en los materiales por Sigue causa... siendo directo, Jimé. Sigue siendo directo, perfecto. Sí, señora. No, entonces no quedó claro. Bien, bueno, buen punto. Vamos con esto. Cuando hablamos de daños directos, tiene que ver con lo que concretamente dañó el fuego, la explosión o el rayo, ¿sí? Todos los bienes o ediliciamente, ¿sí? Porque acá no hay una diferenciación. Piensen que la cobertura de incendio ampara, por un lado, la estructura edilicia, ¿sí? Lo adherido al suelo, las paredes, las ventanas, ¿sí? La construcción en sí. Por otro lado, el fuego también va a avanzar y va a dañar o hasta consumir el contenido. Si estamos en una vivienda, la situación va a ser de sus muebles, del comedor, de la cocina, de un dormitorio, donde ocurre ese incendio o consuma toda la vivienda, con todo el contenido, con sus pertenencias, con la ropa, todo lo que es indumentaria, con los recuerdos, con los muebles que ese asegurado tenía en la vivienda. A eso nos referimos con daños directos, incluido el humo, ¿sí? Que mencionaba Jimena recién. Cuando la ley hace mención a daños indirectos, nos referimos en realidad a todas aquellas acciones o medidas que se tomen en pos de apagar ese incendio, en pos de extinguirlo, en pos de evitar que siga propagándose. Supongamos que ese principio de incendio se presenta en la cocina y a fin de evitar que siga avanzando en el resto de la vivienda, ingresan los bomberos y se rompe una ventana, rompen una puerta, empiezan a correr muebles o se mojan o se dañan o se destruyen. Eso es la acción indirecta. Quiere decir, toda acción que tome la policía, los bomberos, vecinos, o sea, en pos de mitigar que el daño de ese incendio o de esa explosión avance y consuma aún más los bienes de ese asegurado, a eso se le va a llamar acción o daños indirectos, porque no es una consecuencia directa, ¿no?
vaya el uso de la palabra, pero no es una consecuencia directa de que el fuego o el rayo o la explosión lo afectó, ¿sí? Ojo con esto. Fíjense que en situaciones donde tomamos conocimiento por los medios de comunicación de algún incendio, de alguna situación, piensen que los bomberos tienen la premisa de fundamentalmente salvaguardar la vida que haya involucrada en ese evento dañoso. Si hay mascotas, si hay personas, no van a estar pensando, uy, no, pero a ver, que me abran el portón o una puerta lateral. No, o sea, van a arremeter con lo que necesiten y en el interín, en esas acciones, generalmente se dañan bienes del asegurado. Eso es una acción indirecta. La demolición, para terminar de ingresar a algún lugar, son todos daños que podemos identificar como daños indirectos. Del mismo modo, en esa acción de intervención de alguna autoridad, ya sea los bomberos o la policía o ambulancia, que se extravíen bienes del asegurado, también se los denomina daños indirectos. ¿Queda claro acá la diferencia entre uno y otro? Sí, perfecto. ¿Vamos bien? Bueno, vieron que yo les decía que la cobertura de incendio es muy amplia. Va más allá de lo Perdón, que... Sí, perdón, profe. O sea, escucho. el daño directo es propiamente dicho ejemplo. Se prende fuego una casa, es la casa. Todo lo de adentro, o sea, es como... O electrodomésticos también, ponerles un daño Claro, directo. sí, es un daño directo, porque es lo que afectó el fuego O directamente. sea, todo lo material que está dentro de lo que se prende fuego. Y lo Si se edilicio rompe también, algo, no. Por ejemplo, si se rompe algo porque alguien ingresa o lo que sea, no Eso lo es un cubre. daño indirecto. Sí, Claro, lo listo. cubre. Siempre que esté enmarcado en esta situación. Si hay algo que se dañó por acción de resolver, extinguir ese fuego, forma parte de daños indirectos. Va a estar amparado por la cobertura de incendio. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, perdón. No, no, por favor. Bueno, entonces, volviendo a esto que les decía, que la cobertura de incendio es muy amplia y va más allá de lo que la palabra incendio connota. Porque fíjense que dentro de la misma cobertura de incendio van a parar daños materiales como los que ocasiona el impacto de una aeronave o el impacto terrestre. Es decir, si un vehículo, por el motivo que fuere, termina incrustándose en una vidriera de un local, termina arriba de la vereda dañando el frente de una casa o la puerta o algún acceso, entra como amparo de la cobertura de incendio. Ustedes me van a decir, pero el impacto de aeronave, la verdad es que es muy remoto. Bueno, ojo, depende de la zona. No se olviden que no nos tenemos que limitar a una situación de Cava. Yo, por ejemplo, vivo en una zona en donde hay un tráfico aéreo. Tengo Aeroparque muy cerca. Entonces, continuamente están pasando, por lo menos, vuelos que se ven. Ni les cuento en zonas más turísticas o en zonas donde están cerca de algún aeropuerto o que sean parte de una ruta aérea. Entonces, ojo ahí porque el riesgo puede llegar a estar mucho más latente de lo que uno pensaba, ¿sí? Entonces, dentro de la misma cobertura de incendio vamos a estar hablando de impacto de aeronaves, de impacto terrestre, que muchas veces causan destrozos. El tema de humo, ¿sí? Los daños por humo. Piensen que cuando hablamos de electrodomésticos, dependiendo cuánto tiempo estuvo afectado, ¿no? Al humo, pero hay veces que no hay reparación posible. Si hablamos de alimentos totalmente contaminados, eso no se puede consumir, eso no se puede recuperar de ninguna manera, todo lo que haya estado expuesto, ¿no? a la situación de humo. Y otro punto importante
muy importante, tiene que ver con los daños que se ocasionan por, se le llama malevolencia, vandalismo, todo lo que es no Tumulto organizado. popular. Claro, exacto, pero no organizado, no situaciones como, por ejemplo, una marcha de la cual premeditadamente se sabía, ¿no?, que hoy iba a ocurrir en determinados puntos del microcentro porteño y que en otras instancias se sabía que iba a haber como manifestaciones o que podía ocurrir daños. Si no, les diría, aquellas, por ejemplo, ¿Saqueo, Caro? sí, los que no están organizados, los Claro, que un no fue saqueo que espontáneo. espontáneo, sí. Termina un partido de fútbol, lamentablemente, ¿no? Entonces, a la salida de ese evento, resulta que distintos equipos se entrecruzan o quienes no se vieron favorecidos con el resultado, a la salida de ese estadio empiezan a dañar viviendas o frentes de locales o vehículos, ¿sí? Situaciones más espontáneas, no organizadas. Esos daños van a estar amparados bajo la misma cobertura de incendio. Así que fíjense qué amplitud en realidad de daños materiales estamos mencionando cuando la palabra por ahí incendio nos remite concretamente a relacionarla con el fuego, ¿no? Con algo de combustión. Sí, Cami. Caro, esa amplitud de la que hablas, o sea, sería como una extra prima en un No, contrato. es toda la cobertura básica. Todavía no hablamos de coberturas Ok, adicionales, ok, ¿sí? Todo lo que perfecto. es daños directos y daños indirectos entra dentro de la cobertura básica. Así que fíjense qué importante que es poder amparar este riesgo. Y qué abarcativo, ¿no? Cuántas situaciones estuvimos mencionando, de las cuales podemos dar ejemplos de la vida cotidiana, en un montón de lugares, de regiones de nuestro país que han pasado situaciones con estas características y, de nuevo, ese asegurado, si estuviera amparado bajo la cobertura de incendio, por lo menos contaría con el respaldo de una indemnización económica para volver a restaurar la situación en la que estaba. Y piensa en un local, ahora que vienen las fiestas, por ejemplo, o un restaurante o un kiosco que se encuentra con el auto subido a la vereda y le rompió todo el frente. Ese hombre, por empezar, no puede abrir el local porque tiene toda la vidriera rota, tiene toda la mercadería expuesta y encima tiene que resolver que obviamente la policía pueda retirar el vehículo. Ese señor tiene fortuna en cristales, en esa vidriera, en volver a limpiar el lugar y en volver a atender. Y todo eso está amparado bajo la cobertura de incendio. Fíjense, ¿no? Para pensarlo. Bueno, avanzamos un poquito más y nos vamos, como les contaba recién, vamos a ir a la fuente, ¿sí? A la ley, a la 17418, que ya la mencionamos varias veces, ya la hemos comentado, pero vamos a ir específicamente a la sección donde habla del riesgo incendio, ¿sí? Porque ustedes lo van a tener que estudiar esto. Entonces, fíjense, hablamos desde el artículo 85 hasta el artículo 89, que menciona los alcances de esta cobertura. ¿Qué nos dice primero? Lo primero que dice es cuál es el daño indemnizable, o sea, cuál es el riesgo cubierto. Esto que les comentaba recién, que el asegurador lo que va a responder es con una indemnización sobre esos daños materiales a bienes del asegurado como consecuencia de la acción del fuego, del rayo, de la explosión, de las medidas para extinguirlo, de la demolición, de la evacuación, el extravío de bienes, todo esto que comentamos recién. Ahora, aclara que
¿qué pasa si ese incendio ocurriera como consecuencia de un terremoto? Pensemos en determinadas regiones, ¿no? Sobre todo en nuestro país, no es Buenos Aires el caso, pero sí hay regiones de nuestro país en donde están expuestos a terremotos. Si ese movimiento del suelo generara, ¿sí?, o provocara una explosión, en ese caso, si no se contratara como cobertura adicional, no estaría amparado el incendio, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver ahora en minutos más cómo se calcula esa indemnización, porque hasta ahora veníamos mencionando que el asegurador indemniza los daños. Bueno, tenemos que entender qué cálculo se hace respecto de cada elemento que constituye los bienes del asegurado, como también la parte edilicia del asegurado, cómo se calcula ese monto de resarcimiento. Y el artículo, por ejemplo, 88 hace mención que el lucro, en este caso, lo que se pierde como ganancia, no está amparado dentro de la cobertura de incendio. Vamos a seguir avanzando. Y así como vimos y mencionábamos cuál es el amparo de la cobertura de incendio, vamos a ver el otro lado, ¿sí? ¿Cuáles son las exclusiones? Y acá hago un freno para que rebobinemos si hace falta y volvamos al inicio de la formación, cuando estudiábamos qué son las exclusiones. Bueno, acá van a tener que refrescar qué son exclusiones absolutas, que no se amparan, y cuáles son exclusiones relativas, que mediante la contratación de una cobertura adicional puede ser amparado. La exclusión es aquellas características del riesgo que no van a estar cubiertos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar algunos, no llego a ver todos, pero vamos a ir con les diría, los más resonantes. Dentro de las exclusiones de la cobertura de incendio, fíjense que vamos a estar hablando del vicio propio. Que si ese vicio propio agravara el daño sobre los bienes del asegurado, se va a indemnizar sin incluir lo agravado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien entendió qué es vicio propio o sabe por ahí qué es vicio propio? No, yo esto justamente quería preguntar. El vicio propio es, por ejemplo, no, un ejemplo, el termotanque, se produce una descarga o algo. El vicio propio sería el termotanque, lo que dice que lo que va a cubrir el daño que ocurra, o sea, que produzca este artefacto, pero no el artefacto en sí. Ahí va, me está gustando, ¿sí? El vicio propio es una característica, les diría, intrínseca de todos los bienes. Es decir, todo artefacto, como decía Jime, el termotanque, la estufa, la cocina, o sea, el horno, todo, el auto, ¿sí? Va a tener un vicio propio, porque es una característica que está en sí con el bien. Es decir, que puede empezar a funcionar mal, que tiene un cierto, o sea, tiene un cierto desgaste. Entonces, la exclusión, en el caso de incendio, va a ser que el termotanque esté funcionando o combustionando y explote. ¿Vieron cuando escuchamos eso que hace ruidito y que de golpe parece que va a explotar, pero es que la llama se está acomodando? Bueno, eso es el vicio propio del termotanque, que puede ser que fue el que ocasionó el incendio. Entonces, vuelvo a la denominación de la exclusión. Si ese termotanque fue el que agravó el daño, porque fue partícipe, ¿no?, en toda esta explosión o en toda esta combustión, se va a indemnizar todo el daño. Suponiendo, no sé, el termotanque estaba en el lavadero y empezó a incendiarse todo el lavadero y parte de la cocina. Lo que agravó ese vicio propio no va a estar cubierto.
Y como decía Jimena, el termotanque, o sea, aquel elemento que fue el que generó el incendio, no va a estar cubierto, pero sí todo el daño. Por eso es muy importante que no estudien de memoria, sino que interrelacionen, interpreten qué nos quiere decir la ley. ¿Qué dijimos que amparaba? Vamos de nuevo con el artículo 85 y no me voy a cansar de machacarlos en esto. El asegurador indemnizará el daño causado a los bienes del asegurado, ¿no? Se entiende, por la acción directa o indirecta. O sea, lo que cause, lo que se dañó por ese incendio. Ahora, lo que lo agravó, no, va a ser una exclusión. Otra de las exclusiones que vamos a encontrar es, por ejemplo, algo que lo vamos a ver en todas las coberturas. Guerra, transmutación nuclear, que por suerte podemos decir que es bastante poco probable que suceda. Y se trata de riesgos que la verdad es que es muy difícil técnicamente de calcular. Por eso son exclusiones. ¿Sí? Porque es un riesgo que es tan difícil de... Imagínense una transmutación nuclear, o sea, cómo se dimensiona las consecuencias de ese daño. Cómo un asegurador puede calcular técnicamente una prima de tarifa de un riesgo de esas características. Por eso es que se convierte en una exclusión. Sumado a que, por suerte, es un riesgo muy poco probable, ¿no? Muy, les diría, como muy esperemos, ¿no? Muy loco de estar dimensionándolo. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que, de nuevo, volver a la teoría, identificar cuándo hablamos de exclusiones, que son absolutas, y cuándo exclusiones relativas. Porque después vamos a ver coberturas adicionales, que aún va a convertir el amparo del riesgo de incendio a una situación, a un contrato mucho más amplio en cuanto a riesgos, a daños a amparar. A ver, vamos a seguir con alguna exclusión más y habilitamos preguntas si quieren. Entonces, estábamos con esto de exclusiones, ¿no? Bueno, vieron que yo les dije esto de transmutación nuclear, terremoto, erupción volcánica, guerra, ¿no? Son como riesgos bastante difíciles de calcular respecto de sus consecuencias. Ahora, ojo, porque dentro de las exclusiones van a encontrar todo lo que es vientos fuertes, las siglas HVST es huracán, vendaval, ciclón, tornado, todo lo que se llama viento fuerte. Pero después lo vamos a encontrar que hay una forma de ampararlo, mediante una contratación adicional. ¿Qué más querías comentarles? Fenómenos eléctricos, ¿sí? Que afecten a la instalación eléctrica. De nuevo, si es como resultado de un vicio propio, de una instalación muy poco segura, y que eso ocasionó esa explosión o esa descarga eléctrica, ojo, porque de nuevo, estamos frente a una exclusión, ¿sí? Que el vicio propio va a estar excluido. Temas de cambios de energía eléctrica. Ojo con esto también. Y ahora vamos a diferenciar cómo amparar. Hablábamos de que amparaba los daños a los bienes del asegurado. Bueno, dentro de los bienes del asegurado vamos a encontrar, por un lado, la construcción, lo que llamamos adherido al suelo, que puede ser un local, que puede ser una fábrica, un depósito, una casa, un edificio. O el contenido en general. Dentro de ese contenido, obviamente variará en función de que estemos hablando de una vivienda, de que estemos hablando de una oficina, de que estemos hablando de una fábrica. Entonces, en el contenido nos vamos a encontrar con distintas categorías, desde mercadería, desde materia prima,
desde maquinarias, que pueden ser computadoras o maquinarias que sirvan para un proceso productivo, distintos suministros, todo lo que tiene que ver con mobiliario, que puede ser escritorios para una oficina o muebles, un comedor, sillones, un dormitorio, si estamos frente a un riesgo que sea una vivienda, ¿sí? Todo esto está amparado dentro de los bienes del asegurado para la cobertura de incendio. Todo se tiene en cuenta. Y esos bienes son del asegurado, en el caso de un hogar, de toda su familia. En una oficina son los bienes que tiene el asegurado, que están declarados en ese contrato y que son de uso para todos los empleados dentro de esa oficina, dentro de ese empleador. Pero tenemos que tener en cuenta que hay ciertos bienes que no van a estar cubiertos dentro de la cobertura de incendio. O sea, que se hayan dañado por la acción del rayo, el fuego, la explosión, pero no van a estar cubiertos. Entre ellos, por ejemplo, y ustedes lo tienen mucho más detallado en el material, nos vamos a encontrar con el dinero. ¿Sí? El dinero, el billete, ya sea moneda argentina, moneda extranjera, no. Si bien se puede, por intervención de peritos, se puede detectar que sea dinero el que se quemó, pero es imposible el cálculo, por ejemplo. Entonces, no se asegura. El dinero, el oro, las monedas, todo lo que sean metales preciosos, no se asegura. Las plantas tampoco se aseguran. Miren que hay gente que tiene una colección o una inversión hecha en algún vivero, no se aseguran. ¿Qué más? Elementos que sean de papel, croquis, planos, originales, manuscritos, ¿sí? Que principalmente piensen que todo lo que es material en papel es lo primero que se ve afectado, ¿no? En un incendio, pero no se puede asegurar. Títulos, acciones, bonos, no se aseguran. Después, cuando hablamos, bueno, les dije de plantas, las mascotas, ¿saben por qué no se aseguran dentro de la cobertura de incendio? En muchos casos vamos a estar hablando de bienes del asegurado que no pueden ser amparados en la cobertura de incendio, porque existe otra cobertura que ampara específicamente ese riesgo, como por ejemplo los vehículos. Los vehículos que requieren obviamente licencia para ser utilizados, son amparados bajo la póliza de automotor, de motovehículo. Los animales también, hay una cobertura para mascotas, ¿sí? Las plantas no tienen esa suerte, pero son distintos elementos que si bien son bienes del asegurado, pero no van a poder ser amparados en el riesgo de incendio. Cami. Caro, y por ejemplo, en oro, plata, o sea, por ejemplo, joyas, ese también está en robo, por ejemplo, ¿no? Eso sí se puede asegurar. Ah, muy bien. ¿O no? Ahí van. O Sí, sea, en robo sí. Ojo que acá estamos en incendio, no nos sí, adelantemos. no, ya sé, pero quería como, nada, para no empezar a confundirme, porque después lo vamos a ver. Claro, la semana que viene, de hecho. Ok, listo. Mucho de lo que se entienda, ¿sí? De la estructura, de cómo se ampara la cobertura de incendio, va a ser similar en robo. Cuando hablamos de bienes que no se pueden asegurar, son en alhajas en realidad las piedras, pero sin engarzar. O sea, la piedra en bruto, ¿no? La piedra preciosa. Ahora vamos a aquellos elementos que tienen un valor limitado, para así ampararlos, en este caso en incendio. Lo mismo nos vamos a encontrar en la cobertura de robo.
Y ahí sí vamos a alhajas. Todos aquellos elementos en donde los identificamos como bienes de lujo, como por ejemplo los relojes, los anteojos, todo lo que sea, bueno, alhajas, obviamente, o medallas, o esculturas, estatuas, van a ser bienes que se pueden amparar, pero van a tener un valor limitado. Es decir, dentro del contrato del seguro de incendio, vamos a tener, por un lado, la suma asegurada global de todo el contenido que nos haya manifestado ese asegurado. Dentro de todo ese, digamos, de esa suma asegurada, va a haber un porcentaje, obviamente proporcional con esa suma asegurada, que va a estar limitado a este tipo de bienes de valor. Si no, va a estar indicado en las condiciones de esa póliza en particular, ¿sí? Pero precisamente esos bienes que son, les diría, de mayor preocupación generalmente por nuestros clientes, hay que saber explicarles que tiene una suma asegurada limitada. No forma parte del contenido general. O sea que, ojo, llegado el caso de encontrarnos con alguna característica en particular de alguien o de ese cliente que sepamos que tiene mucho contenido de estos elementos. Caro, ¿y eso se evalúa o se asegura a un porcentaje fijo o va a depender siempre de la cantidad o algo como Mirá, limitado? difiere, por ahí el asegurador va a establecer siempre un porcentaje de ese total. Si la suma asegurada, supongamos, es de 15 millones, ¿no? Por los bienes contenidos, haciendo una sumatoria de todo lo que el asegurado manifestó que tiene como bienes dentro de ese domicilio, de ese código postal que se está declarando en ese seguro. El asegurador va a decir, bueno, un 15% es el límite máximo que se considera para estos bienes. O sea que dependiendo de lo dañado, hay que ver si ese porcentaje alcanza el suficiente para cubrir en realidad todo lo que tenía. Por eso ahí tenemos que estar como con mucho ojo de saber de parte del asegurado cuáles son los bienes que tiene. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un paso semipráctico, pero para entender cómo abordar una cobertura de incendio de un riesgo determinado. ¿Sí? Algo que todavía no vamos a hacer en esta formación, que es cotizar, pero sí entender cómo esto mínimamente se esboza en la práctica. Entonces, hasta acá vimos aquellos bienes que no se pueden asegurar, aquellos bienes del asegurado que le tenemos que manifestar que van a tener un valor limitado, y recuerden que la medida de prestación, por lo menos cómo la tenemos que estudiar, es a prorrata. Es decir, se va a hacer, ¿se acuerdan ese famoso cálculo de prorrateo? De acuerdo a la suma asegurada que se declaró en ese contrato de póliza y la suma asegurada el valor real de ese bien en el mercado. Si hay mucha diferencia, si se va muy sobre lo que realmente debiera estar asegurado, porque es el valor real que tiene, ese cálculo de prorrateo no va a beneficiar en nada el daño económico que tenga el asegurado para poder restablecerse después de un incendio. Ojo con eso, ¿eh? Después vamos a ver en la práctica, hoy en día, para que lo sepan nada más, no porque lo tienen que estudiar, van a encontrar que muchas aseguradoras ya incorporaron una forma de cotizar a primer riesgo absoluto, como un beneficio, como una variable. O sea, el asegurado puede elegir lo que nosotros sabemos, que técnicamente el riesgo incendio tiene una medida de prestación a prorrata. Existe otra forma y hay quienes eligen asegurarse a primer riesgo absoluto. Obviamente va a dar otra tarifa, ¿no?
pero se pueden asegurar hoy, en la práctica, a primer riesgo absoluto. Caro, eso cuando hablamos en edificio, estamos hablando de a prorrata, o Claro. cuando se habla de combinado de hogar, también. En todo, en el riesgo incendio, cuando se esté evaluando, o mejor dicho, cuando la aseguradora esté evaluando un siniestro que haya tenido un asegurado, que puede ser una empresa, puede ser un hogar, sobre incendio, se va a aplicar esa medida de prestación. ¿Sí? Todo daño que haya tenido sobre incendio, se va a aplicar la medida de prorrata. ¿Sí? Salvo, ya les digo, pero no los quiero marear, simplemente para que tengan el dato que hoy en el mercado, gracias a Dios, se puede emitir un seguro contra incendio a primer riesgo absoluto. Pero si uno cotiza directamente, es a prorrata. Y no sé si todas las compañías tienen esa opción, Por lo menos las líderes lo tienen. La primera línea de compañías lo tienen. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Recuerden esto. Si se entiende la cobertura de incendio, tienen medio paso ganado de robo. Porque muchos conceptos sobre cómo se ampara el riesgo va igual en robo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Bien. Entonces, vuelvo. Vieron que yo les comentaba que incendio se ampara de dos formas. Por un lado, el asegurador contempla la construcción, ¿sí? Y por otro lado, el contenido. Entonces, nosotros tenemos que conocer los valores de ambas cosas del asegurado. La construcción va por un lado y además es incendio contenido, o sea, todo lo que tiene adentro, todos los bienes que son pertenencia del asegurado, o si es una vivienda de su familia, hasta del huésped, en fin. Vamos, ¿cómo se calcula, ¿no? Este resarcimiento, llegado la ocurrencia del siniestro de incendio? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo va a contemplarlo, ¿no? El asegurador, ¿cómo va a calcular ese resarcimiento? Fíjense, cuando estemos hablando de lo construido, o sea, la construcción, el edificio, todas las mejoras que haga el asegurado, se va a tomar el valor de esa construcción, es decir, de cuántos metros cuadrados, si hablamos de un edificio de tantos pisos, en tal zona, que es al valor a nuevo, y a eso se le va a restar la depreciación por su antigüedad. La vivienda, ¿cuántos años de construcción tiene? 60, 15, 20. El edificio, lo mismo. El local, ¿sí? O sea, a ese valor a nuevo, que se va a calcular sobre los metros construidos, se le realiza o se le aplica esa depreciación por la antigüedad. Vamos con el contenido, y acá tenemos que tener en cuenta distintas categorías dentro de lo que mencionamos como bienes del asegurado. Si son mercaderías, piensen que no se va a contemplar, o sea, el asegurador no va a indemnizar el valor que tenía por la venta, porque ahí hay una ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a considerar de esa mercadería? El costo de la fabricación o el precio en el que adquirió esos productos para, a su vez, comercializar el asegurado. Siempre estamos hablando de la fecha del siniestro, de la fecha en la que ocurrió el evento dañoso. Ojo con esto. Y en especial les digo, en este contexto en el que nos encontramos, de hiperinflación, en donde no vamos a estar hablando, o mejor dicho, el asegurador no va a estar haciendo mención al resarcimiento 3 meses después, con el cambio de, imagínense, ¿no? Lo que fuimos fluctuando en precios en una semana.
Bueno, esto porque fue bastante atípico, ¿no? Pero siempre la ley de seguros va a estar haciendo mención a que se indemniza el valor en el que ocurrió el siniestro. Entonces, si ocurrió el mes pasado, se va a indemnizar al valor que tenía la mercadería el mes anterior. La mercadería, los muebles, lo que fuera. En todo tipo de siniestro nos va a pasar esto. Después, si nos vamos a, no sé, a maquinarias o a muebles, lo mismo. Se toma bajo las características de esa maquinaria a nuevo y se le va a aplicar la depreciación por el uso, por la antigüedad. Si no hay una máquina exactamente igual, porque capaz que esa máquina el asegurado la tiene desde hace años y hoy en el mercado eso no se vende más o no se fabrica más, será aquello con la mayor cantidad de características similares, ¿no? Se va a tomar como referencia de eso. Lo mismo los muebles, lo mismo el contenido, ¿sí? Que tenga el asegurado. Se buscará aquel que tenga más características como nuevo y a eso se le va a aplicar la depreciación por el uso, por la antigüedad que poseía el asegurado. ¿Qué más? Una aclaración. Cuando hablamos de una colección, de un juego, de algo, piensen que si se afecta, y esto va a servir también para robo, si se afecta una de las piezas que formaba parte de ese juego, no se indemniza, o sea, la aseguradora no va a indemnizar el juego, que obviamente ya no se completa más, sino va a tomar el valor proporcional de cada pieza que se vio afectada, en este caso por el incendio, ¿no? Independientemente del valor, ¿sí? Que tenía eso como colección o como juego. Recuerden esto porque nos va a pasar lo mismo cuando veamos próximamente el tema de el riesgo de robo o hurto. Bien. ¿Alguien quería preguntar algo? Voy escuchando, ¿eh? Esperen que quiero ver. No, antes de meternos con esto, esperen que... Les quiero mostrar un pequeño adelanto para que entiendan cómo llegar a dimensionar una cotización o cómo abordar una cotización en incendio. Hay algo que tenemos que entender, que es cómo la compañía establece la tarifa de incendio. Y primero lo va a clasificar en si se trata de un riesgo ordinario o un riesgo extraordinario. Aquí voy. En base a la siguiente clasificación, ¿no? Aquellos riesgos que se van a clasificar dentro de los ordinarios van a ser los que tal vez más comúnmente ustedes trabajen, que son las coberturas de incendio para viviendas, para locales, para una oficina, para un depósito, para un taller mecánico o un taller pequeño, y los industriales para específicamente actividades en donde hay un proceso de fabricación, de manufacturación, un proceso industrial, y obviamente va a tarifar distinto el riesgo de incendio, por más que estemos hablando de tal vez características edilicias similares, supónganse, ¿sí? Ya va a ser distinto, porque no está expuesto al mismo tipo de incendio, de riesgo dentro de incendio. Dentro de los riesgos industriales, fíjense que hay distintas categorías. Hablamos de riesgos eléctricos, porque justamente hay uso de maquinarias o herramientas eléctricas.
hay riesgos estructurales, mecánicos, temas de temperatura, de radiación también, por exposición, ¿no?, a estas temperaturas elevadas. ¿Qué más? A ruido. Y el tema de falta de oxígeno. Ahora bien, voy acá, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ok, yo dentro de la cobertura de incendio tengo que contemplar cómo amparar una suma asegurada lo suficientemente amplia para abarcar lo edilicio y por otra parte el contenido. ¿Y cómo establezco una suma asegurada para esa construcción? Vamos a utilizar una herramienta que usamos mucho los productores, que es este calculador LEA, que les voy a mostrar. Es una consultora internacional que se especializa en medidas de prevención sobre incendio. Hacen, obviamente, estudios de riesgos de distintos tipos de construcciones para empresas, para edificios. Entonces, este acceso a este calculador lo tenemos en forma digital y fíjense, tenemos la clasificación, vamos a entrar a la parte de Argentina y vamos a seleccionar de acuerdo al riesgo sobre el cual estemos abordando. Por ejemplo, vamos a ver cómo establecer, en el caso de una vivienda, una cobertura para amparar el aspecto edilicio, ¿sí?, estructural de esa vivienda. Yo selecciono edificios de vivienda y en el tipo tengo que encontrar la característica acorde a ese riesgo que me está manifestando el asegurado. Yo digo que es una vivienda, ¿sí?, una vivienda en planta baja. Fíjense que dentro de las opciones voy a ir a la que dice vivienda, por ejemplo, unifamiliar en planta baja. ¿Qué tipo de construcción es? Y acá es importante siempre la mirada, les diría, técnica del productor. Nosotros no somos arquitectos, no somos maestro mayor de obra, pero sí tenemos que abordar información con ese asegurado, ¿sí? Saber de qué tipo de construcción, más allá de que geográficamente tal vez no nos es posible acercarnos al lugar. Lo ideal sería poder tener una inspección ocular, poder ver cómo es esa construcción, qué tiene en su alrededor, si hay terrenos baldíos, si estamos hablando de calles de tierra, si en la esquina tiene, por ejemplo, un expendio de combustible, ¿no? Situaciones que nos dan a un entorno con otra exposición a un riesgo. Imagínense lo que es estar cercano, ¿no?, a una estación de servicio. Claramente, más allá de que uno sea sumamente, tome todas las precauciones habidas y por haber, no es lo mismo que estar en otro tipo de entorno o tener un terreno baldío. Claramente son elementos que las aseguradoras evalúan. Entonces, volvemos al riesgo. Estamos hablando de una vivienda. Yo digo que el tipo de construcción es buena, ¿no? Intermedia. ¿En qué zona? Bueno, vamos a hablar de GBA. Bien, Capital Federal y GBA. Siempre vamos a estar hablando de moneda argentina, ¿sí?, porque piensen que las cotizaciones son en pesos. Y tenemos que conocer cuál es esa medida, ese valor en metros cuadrados cubiertos que tiene ese cliente. Y estamos frente a una vivienda que tiene, por ejemplo, 85 metros cuadrados. Y el cálculo que nos va a arrojar este calculador, esta entidad internacional, es un parámetro referencial. Nos dice que el cálculo de la construcción en metros cuadrados ronda entre los 44.682.000 y monedas
y un máximo de 49.650 millones. Estos son los valores que yo tomo para establecer cuál es la suma asegurada en incendio. En realidad, lo ideal es poder establecer un promedio, ni el mínimo, porque recuerden que en muy poco tiempo esto va a quedar infrasegurado, y tal vez ese máximo nos pueda llevar a un valor que el asegurado tal vez después quiera empezar a acotar. Ese cálculo de construcción es lo que tomamos como referencia para la parte de amparar la cobertura de incendio edilicia. Nos queda la otra parte. ¿Cómo les parece que podemos establecer una suma asegurada sobre el contenido que tiene ese asegurado? Sigamos con el ejemplo de la vivienda, porque si no nos vamos a ir a un montón de variantes, ¿no? Pero pensemos, estamos con un cliente hipotético que está preocupado y quiere asegurar su vivienda con incendio y ampararla en incendio. De esta manera tenemos abordado una parte. Ahora tenemos que asegurarlo con una suma asegurada respecto del contenido. ¿Se calcula básicamente basándose en lo que tiene el cliente? Porque hablamos de contenido, hablamos de sillas, electrodomésticos, o sea que vos, la compañía en este caso, o en caso de siniestro, pueda mínimo resarcir las cosas que vos tenías, inclusive la ropa y demás. Totalmente. Pero contenido. Entonces, no sé, sí. Sí, perdón. Sí, eso. Sí. Tal cual, la aseguradora va a indemnizarlo en ambos aspectos. A nivel edilicio, que habrá que ver si se trató de un principio de incendio, qué afectó, si alguna pared, la pintura, una ventana, ¿sí? Y por otro lado, el contenido. Siempre estamos hablando en un principio de incendio. Ahora, ¿cómo establecemos el contenido? Una variante que debiera ser lo ideal es sentarnos con el asegurado y que detalle todo lo que tiene. Hoy, la verdad, nos va a dar, ¿no?, unas sumas siderales, teniendo en cuenta todo, porque piensen que si vamos haciendo un recorrido por cada ambiente, debería contemplar todo lo que tiene. Desde la vajilla, los cubiertos, los muebles, los adornos, o sea, hay un montón de cosas que es muy difícil establecer un valor económico, porque tal vez tiene un valor emocional y sentimental que supere el valor de mercado y está muy bien, pero bueno, de alguna manera hay que llegar a un monto. Sí, Sabri. Perdón, Caro, ¿es lo material que tiene al momento de tomar la póliza? Claro. Sí, y si, por ejemplo, compra algo después de eso no está cubierto, y digamos. Con el tiempo habría que ir rechequeando con ese cliente qué más tiene, ¿sí? Para ir revisando, porque seguramente el contenido, si no, queda desfasado de lo real. O sea que si compra algo tiene que como que actualizar la cobertura. Dependiendo qué, ¿no? Yo hoy les diría No, ponele que no priorizar. sé, que se compra otra heladera, un freezer Bueno, o ahí una estás hablando de televisión. algo que tiene un valor económico concreto y alto. Ahora, si se compró un juego de vasos, no nos va a avisar porque tiene, no sé, un juego de vajilla nuevo, no. Pero sí lo que vos estás mencionando. Si tiene, no sé, se compró un freezer, o además del lavarropa se compró un secarropa, o está construyendo, otro punto importante, está construyendo en alguna otra parte de su casa para ampliarla, para modernizarla. Bueno, ahora hay que revisar si los metros cuadrados cubiertos, ¿no?, construidos, van a ser distintos. Entonces, esto no es estático, ¿eh? Ojo, por eso es muy importante. Por eso yo les digo que nuestro trabajo es de relación entre personas, porque tenemos que estar en contacto de qué es lo que pasa. No les digo estar en contacto todos los meses, todas las semanas, no.
pero sí saber si hay alguna modificación. Y para eso tiene que haber un vínculo con ese cliente, porque si no, no nos vamos a enterar. ¿Carlos, Se te puso a puedo hacer hacer un una vínculo. pregunta? Perdón, sí. Sí, obvio. No sé quién andaba primero. Nelson. Sí. Con respecto al contenido de la vivienda, ¿es Sí, necesario que el cliente presente alguna facturación con respecto a que esté a su nombre o a nombre de algún integrante de la familia? muy buena pregunta, Nelson. A ver, ustedes acuérdense que en la actividad de seguros prima la buena fe. Entonces, la aseguradora va a confiar, ¿no? Va a tener la buena fe de lo que nosotros, en nombre del asegurado, estamos manifestando. Si nosotros, en nombre del asegurado, hacemos la denuncia, la aseguradora va a confiar en lo que estamos diciendo. Ahora, no quita que nosotros tengamos un archivo con la información de ese cliente. Si ese asegurado nos dice, che, mirá que ahora compré, no sé, o mi hijo se dedica a la fotografía, entonces me interesa asegurar todo el equipo, ¿no? Fotográfico que tiene, bueno, y hay que hacer un endoso, que es lo que se llama técnicamente, para ampliar determinada suma asegurada en algún riesgo. Es importante que ahí le pidamos, mirá, ¿qué compraste? Mirá, ahora quiero incluir el celular en el seguro de mi hogar. Bueno, yo le pido la factura, una foto, ¿sí? Cotejamos si lo que compró, no se olviden que el valor de compra, el valor de venta de muchos bienes no coincide con el valor de mercado. Porque si alguien compró una bicicleta de recontraoferta y en el mercado en realidad tiene otro valor, no nos quedemos con lo que compró, con el valor de lo que compró, sino con lo que vale en el mercado. Si lo pagó más, pero en el mercado vale menos, y bueno, hay que avisarle, mirá, en realidad en el mercado tiene esta tarifa. La compañía se va a manejar siempre con el valor real. Pero siempre es bueno hacernos de esa documentación. Y llegado el caso de un siniestro, el asegurador ahí sí nos va a pedir que el asegurado demuestre esa pertenencia. No para asegurar, no para emitir, por ejemplo, un riesgo de incendio. No va a pedir, bueno, la suma asegurada de incendio contenido es de 5 millones y mandame todas las facturas de todo lo que tenga que sume 5 millones. No, eso no va a pasar. Pero si hay un siniestro, sí le va a pedir documentación que respalde qué es lo que está diciendo que se le dañó. ¿Sí? Va a pedir que se constate qué pasó ahí. No importa, fotos. No tenía la factura, pero sí tenía el manual de uso o lo que tuviera. Muchas veces usan las fotos familiares, ¿vieron? Pero que muestra qué es lo que había en ese ambiente, bueno, eso también se usa muchísimo. A veces tenemos cosas que no las compramos, pero son bienes. ¿Se acuerdan cuando vimos cuando vimos la relación contractual del consumidor? No importa. A mí me regalaron un televisor. Y sí, pero no lo compré porque me lo regalaron, no tengo factura, pero es mío, es una pertenencia. ¿Lo puedo asegurar? Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, Nelson, volviendo a tu consulta, sí nos sirve tener facturas o la documentación que nos pueda hacer llegar respecto de sus pertenencias. Yo les diría hoy lo clave, no le vamos a estar pidiendo de todo, pero si hay, por ejemplo, Sabrina que preguntaba de electrodomésticos, de aquellos bienes que sabemos que tienen un valor económico alto y que eso afecta muchísimo al asegurado, bueno, prioricemos ahí, en que todo eso esté en el contenido, en esa suma asegurada que se establece con el cliente. Que sea suficiente, no quedarnos muy por debajo. Caro, una consulta. ¿Tiene mucho que ver con, o parecido al combinado familiar, digamos, el seguro del hogar, así el de incendio? Sí, el combinado familiar lo vamos a ver un poquito más adelante, pero parte de la cobertura de incendio y son varios riesgos.
Es una combinación de riesgos en una sola póliza, que es la Claro, de hogar. te decía, por ejemplo, a mí me pidieron que pase fotos de todos los, no sé, o de las tele o de las notebooks, sobre todo los electrodomésticos caros. Sí, Y después en contenido general, esta compañía tenía una especie de, no sé, de barrita, ¿no? Que vos ibas corriendo hasta el monto que le querías poner. Digamos, ahí no detallabas demasiado si cuánto de ropa o cuánto de muebles o cuánto claro, va a un era. total. Sí, era Eso un vos lo hiciste monto. a través de una plataforma. Sí. Bueno, ahí es un producto enlatado, que ya lo vamos a ver. Pero sí, el contenido obviamente tiene que ser lógico, ¿no? Si el edilicio tiene una determinada suma asegurada, no se condice mucho que el contenido esté como desproporcionado respecto de lo edilicio. ¿A qué me refiero? Si yo estoy cotizando un monoambiente, por más que tenga ese monoambiente, no sé, supónganse 60 metros cuadrados, 65 metros cuadrados, no puedo ponerle de contenido que tiene, no sé, 20 millones de suma asegurada de contenido, porque ¿dónde lo mete? ¿Se entiende? O sea, a criterio, digo, puede ser que lo tenga, no digo que no, pero la verdad es que el técnico que lo vea del lado de la compañía va a decir, ajá, ¿y este señor dónde duerme? Duerme parado, porque tiene, dentro de esa construcción, tiene de todo, ¿se entiende? O sea, tiene que haber una relación. Lo mismo que diga que tiene 1 millón de incendio contenido. Hay algo que no va, no cierra a los valores de hoy, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Entonces, nosotros, que vamos a estar asesorando a ese cliente, tenemos que ir acompañándolo para identificar qué bienes tienen ese contenido, que tengan un valor económico, sobre todo alto, para asegurarnos que eso esté contemplado dentro de incendio contenido. ¿Sí? Y lo edilicio lo vimos recién, sabiendo las características de esa construcción, si es una vivienda de un solo piso, si son más de una planta, si es un departamento, cuántos metros cuadrados, si es un local, si tiene divisiones internas, cuántos metros de construcción, si es una fábrica, lo mismo. Nos va a dar de nuevo un parámetro. Sí, dime. Ahí volviendo a lo que estabas diciendo recién de los metros cuadrados, viste que hiciste el cálculo de metros cuadrados, ponele, ¿no? Sí. Que eran 85. Pero si aparte, tomando en cuenta una vivienda, tiene, no sé, el garaje aparte o un quincho aparte, porque y se le incendia esa parte, ¿cómo se tomaría ahí? Se suma los metros cuadrados que tiene el quincho, porque es sobre la mampostería, no sobre el terreno, ¿no? O sea, sobre la construcción. Claro, se toma sobre metros construidos cubiertos. Cubiertos, perfecto. Entonces, Sí. el asegurador va a considerar cubierto lo que realmente tenga las mismas características que la vivienda. Por ejemplo, un quincho abierto no lo va a asegurar. Ahora, si es un espacio cerrado, o sea, si tiene puerta, por ejemplo, de acceso, como la vivienda, se suma. Ahí lo tenemos que sumar nosotros. Si el asegurado nos da valores, ¿no?, de ambas construcciones. O tiene otra vivienda, del portero, del cuidador, de lo que sea, se suma. El garage se suma dentro de la misma construcción, salvo que sea un garage abierto. ¿Sí? Ojo, en especial la semana que viene, no me quiero adelantar, pero cuando veamos robo va a pasar lo mismo. Si no está cubierto, no se puede amparar los bienes que estén en un quincho. O la maquinaria. ¿Sí? Hay gente que tiene la máquina de cortar el pasto y otras máquinas más, y la tiene a la intemperie. Si está abierto, si está en una terraza, no lo va a asegurar. Tiene que responder a esta misma característica de cubierto. Y cuando hablemos de robo, cerrado. Ok, porque se entiende como que vos lo dejaste sin un cuidado. Por eso... Sí, está a la intemperie, claro. Sí, eso, ojo, por eso les digo, lo ideal es, en estos casos,
sobre todo en este riesgo y cuando veamos robo o hurto, hay que hacer una inspección ocular. Y si la distancia no lo permite, bueno, seamos creativos y utilicemos la tecnología, por ejemplo. Acá me estoy metiendo más en un tema práctico, ¿no? Comercial, pero como que les voy llevando la cabeza a que se pongan en situación de productor asesor el día de mañana. Si estamos hablando de un lugar que es muy lejano u otra provincia en donde no vamos a viajar para poder asesorarlo en principio, bueno, hagamos una videollamada que nos muestre cómo es el lugar, usemos herramientas como el mapa, ¿no? El Google Maps o cualquier otra que nos muestre cómo realmente es esa construcción, cómo son los linderos, en donde podamos ver, ¿no?, las características reales. O pidamos fotos, o pidamos información respecto de cómo es ese riesgo. Pero siempre recuerden, metros cuadrados cubiertos, construidos, y que estén cubiertos, porque ahí se entiende que se ampara también, por un lado, lo edilicio, y por otro lado, lo que está en el contenido de esa construcción. Bien, vuelvo a ver qué otro punto me quedó en el tintero por comentarles. Antes de seguir viendo el tema de la suscripción, esperen que me voy un poquito para atrás, que habíamos hablado de los montos de resarcimiento. Y acá voy a otro punto, que lo van a tener en el material, que qué pasa en incendio, por ejemplo, cuando estamos frente a una propiedad, ¿no?, a un edificio, una propiedad horizontal, que lo lleva una administración de consorcio. Al igual que en hogar, que ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos coberturas combinadas e integrales, el riesgo de incendio es de contratación obligatoria, ¿sí? Ahora, tiene una particularidad un edificio. ¿Por qué? Porque el riesgo incendio edificio, ¿a dónde va a hacer foco? ¿Sí? La suma asegurada que se establece en esa cobertura del edificio responde a los metros, escuchen esto, por si hay dudas, a los metros cuadrados de espacios comunes. ¿Dónde nos va a dar esos metros cuadrados de espacios comunes? El reglamento del edificio. O a veces el plano. En realidad el plano del edificio va a decir, bueno, hay tantos metros de hall, de escaleras, de, no sé, de sala de estar, de Zoom, de lavandería, tienen algunos edificios, de gimnasio, de vivienda del portero, qué sé yo. O sea, hay muchas características, ¿no?, diferenciales hoy de edificios más nuevos de los tradicionales. Pero va a ser un detalle. Lo mismo los balcones, las terrazas, ¿no? ¿Cuántos metros tiene? Ahora, en el reglamento de ese edificio va a establecer qué es común y qué es vivienda o qué es unidad funcional privada, que le corresponde a cada departamento. Entonces, ojo en los edificios, porque cuando estemos abordando una situación de un consorcio, el consorcio lo que va a asegurar es los espacios comunes. O sea, esa parte que nadie le da bolilla en un edificio, que nadie se quiere hacer cargo, bueno, se hace cargo el consorcio. Eso es lo que va a estar asegurado respecto de incendio. Ahora, ¿qué nos dice el material? Si la suma asegurada excede frente a un siniestro, ¿no? La suma asegurada no, la indemnización excede la recomposición de los daños de esos espacios comunes, ese excedente sí va a ir destinado a una unidad funcional que se ve afectada. Supongamos que explotó, no sé, una toma, y eso provocó un chispazo y hubo un incendio
o hubo una explosión en un piso de un edificio que también afectó al departamento que tenía la puerta ahí, pegadito. Entonces, tenemos dos damnificados. El edificio, que se va a hacer cargo el consorcio, y donde se vio afectado también una unidad privada, ¿no? Una unidad funcional privada. Entonces, dependiendo si hay excedente, el consorcio va a poder ampararlo desde esa misma indemnización por el incendio y va a poder cubrir los daños que obviamente denuncie que tuvo ese departamento. Ahora, si ese departamento a su vez, o sea, esa unidad funcional, ¿no?, hubiese contratado su propio seguro de hogar, como decía Pablo, o su seguro de incendio, lo va a amparar respecto de los daños que tiene puerta para adentro. ¿Sí? Por eso es bastante complejo entender cómo funciona la cobertura en un edificio. En el caso de lo que es incendio, es una cobertura obligatoria. Ya vamos a ver los riesgos integrales combinados y vamos a ver un montón de otros riesgos. ¿Qué nos pasa junto con asesorar sobre el riesgo de incendio? Lo que les decía al principio, ¿se acuerdan? Que el incendio no dice, bueno, acá termino porque acá termina la vivienda o la construcción del asegurado. No, no tiene límite. Entonces, muchas veces ese asegurado, además de sufrir el trastorno de verse afectado por el incendio, tiene que salir a responder por daños que le ocasiona al vecino de atrás, al de arriba, al de al lado, al de adelante, porque el incendio obviamente no mide los límites. En ese caso tenemos que sumar dentro de este asesoramiento, de este paquete de riesgos, una cobertura de responsabilidad civil linderos, porque ahí es donde va a amparar a esos terceros que van a ser los vecinos. Ni les cuento en un edificio, ¿no?, donde está uno pegadito al otro. Técnicamente o desde la teoría, ¿qué podemos mencionar como espacios comunes para considerar, para sumar en estos metros cubiertos? Bueno, les decía, el hall de entrada, todos los espacios, ¿no?, de recepción de cada piso, donde están los ascensores, donde se comunican si hay pasillos, o sea, todo lo que sea fuera del departamento o de cada vivienda, puerta para adentro. Si hay terraza, la terraza. Si hay edificios que, por ejemplo, tienen parrillas en común, ¿no?, para usar los mismos propietarios o inquilinos de ese consorcio. Bueno, los Zoom, que hoy por hoy son muy comunes. Si hay gimnasio, si hay estacionamiento, si hay garage de cortesía para visitas o para clientes, si hay espacio de lavandería en común para el edificio, si hay algún espacio para el portero o para vigilancia. Todas esas se consideran partes comunes. Ojo, porque estas son preguntas de examen y son cosas que tenemos que saber el día de mañana cuando nos encontremos con una situación de asesoramiento y de cotizar un riesgo como el de consorcio, que no es nada fácil, no es nada sencillo. ¿Cuáles son partes propias? ¿Sí? Esos departamentos, ¿no? Esto que yo les decía, las unidades funcionales privadas, que pueden ser de uso de vivienda, que pueden ser de uso de oficina, de consultorio, todo lo que se considera estructural, ¿sí? Las paredes, los muros, el cielo raso, los placares que están hechos, ¿vieron cuando se amura en la pared, que forma parte de la construcción? Toda la cañería. Embutido. Claro, ahí está. Todo lo que es central, los caños,
forma parte de la construcción del edificio. Y aprovecho y les tiro una pregunta. ¿Los balcones, qué les parece? ¿Se consideran o se suman dentro de las partes comunes o las partes propias? Propias. Ajá. De esa unidad que tiene De balcón, la ¿no? unidad, claro. Sí. ¿Todos coinciden con Pablo? Sí. Para A mí mí me es parece común, como que es común, porque no está cubierto. Bien, supongamos que esté cubierto, que es un balcón que tiene el balcón de arriba, del piso de arriba, ¿no? Y que tiene una especie de alerón o de techito. O hay gente que de hecho lo llena todo y queda vidriado, queda como parte de su unidad privada. Y lo Pero no convierte está hasta en declarado un... estructuralmente en la arquitectura del edificio. Sigue siendo un balcón cerrado, pero sigue siendo balcón. Bien, Desde mi ¿y a punto de qué vista, ¿no? pertenece? ¿A una parte Es común del común, para mí edificio? común. Ajá. Ah, los dejé, ¿eh? Para mí también común, Caro, porque en sí el techo es como que la parte de abajo, no sé si pertenece o por así decirlo, pero comparte con el piso de abajo, no sé si me explico, pero básicamente Sí. por eso sería común. Otra cosa es el contenido que tenga adentro, por más que lo cierre. Lo de adentro sí es privado, pero Bien, ahí me gustó. Saben que los balcones, y esto les digo que suele ser pregunta no solo de examen, sino de examen final de competencia. Los balcones se consideran espacios comunes, o sea que se suman a esos metros de construcción de partes comunes, porque es estructural del edificio. Ahora, me gustó lo que estaba diciendo ahí Jimena. El contenido, o sea, yo propietario o inquilino, ¿no? Pero yo viviendo en una unidad privada que tiene balcón o que tiene terraza, no importa, pero terraza propia, ¿no? No la del edificio. O sea, salida propia de esa unidad. Lo que yo haga uso, ¿no? Lo que yo ponga y como lo mantenga es responsabilidad de esa unidad privada. Lindo conflicto, ¿no? Para ponerse de acuerdo el día que se cae una maceta y que daña a alguien, imagínense, o que rompe Viene a ser como, el vidrio de un auto, ¿no? Sí, Nelson. viene a ser como la vereda. Claro, tal cual, ¿sí? Entonces, el balcón forma parte de la construcción del edificio. El balcón o la terraza forma parte de la construcción. Ahora, el uso que hace el individuo que tiene una unidad privada, le corresponde la responsabilidad a él. O sea que el mantenimiento, y ahí imagínense, ¿no? Los siniestros después que hay, los conflictos legales que hay, pero que lo llene de macetas y que ese balcón se venga abajo, y bueno, habrá que analizar si la construcción edilicia estaba mantenida o si estaba bien el contenido que ese propietario colocaba dentro de ese balcón. Pero en sí el balcón es de la estructura. ¿eso no tiene que ver con una responsabilidad civil de parte del que vive ahí, Caro? ¿O estamos hablando, porque diferente es si se le cae un pedazo de ladrillo, o no de ladrillo, de concreto o algo? Sí, Eso hay balcones que se han caído, ustedes sí, se no, por acuerdan. eso tiene que ver más con capaz. Y ahí entra el gran conflicto. Ok. Fue como consecuencia de un pobre o un mal mantenimiento edilicio, o sea, por la construcción, o era que había sobrepeso. Y ahí entramos en un tema legal tremendo. Ahora, si se cayó una maceta, porque el señor o la señora se olvidó de sacar las macetitas que tenía en el balcón y hubo una tremenda tormenta y esa maceta cayó y rompió el vidrio de un auto, por ejemplo, y
el propietario de ese auto puede demandar tanto al consorcio como al propietario de ese departamento. Porque recuerden que el contenido y el cuidado de ese balcón es responsabilidad de la unidad privada, del dueño de esa unidad privada. Pero al mismo tiempo, el balcón forma parte de lo edilicio. Es como la vidriera, les iba a decir. La vía pública, ¿no? La vereda. Ahora, pero en la escritura, yo no me acuerdo, pero ¿no figura en la escritura de cada departamento el balcón como parte propietaria de...? En el plano del edificio tiene que estar el detalle, y en el reglamento de ese consorcio, que el consorcio lo maneja, se detalla de acuerdo a los planos, se detalla cuál es parte común y cuál es parte propia. Por eso un documento muy importante sobre el cual trabajamos los productores es el reglamento, porque ahí establece específicamente, se detalla qué es parte común y qué es parte propia. Por cada piso, les diría, por cada piso construido, la planta baja, todo. Está bien especificado. Entonces no hay forma de confusión en base a quien lo construyó, o sea, los planos, pero cómo se establece que funcionan las partes comunes y las partes propias. Pero les digo, el balcón tiene esa situación doble, ¿no? Que la construcción forma parte de lo estructural, así como los caños, como los muros centrales, ¿no? No las paredes internas de un departamento o de una unidad independiente. Pero sí, el caño maestro, las vigas principales son del edificio. Si afecta a un departamento, bueno, tendrá que reclamarle al consorcio, porque tiene que ver con la estructura. Ahora, si es una pared interna, tiene que ver con la responsabilidad de esa unidad independiente. Hay que identificar muy bien a qué pertenece, a la estructura central de la construcción o al departamento o a la unidad propiamente en la que se vio afectada. ¿Sí? Ojo ahí. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué tenemos? ¿Un calculador para sacar la cantidad de metros del balcón para tasarlo nosotros? Va a estar en el plano. Eso, ojo, eso tiene que estar detallado. No lo podemos tomar nosotros a libre interpretación. Eso está especificado, está detallado en un plano, que es el que hizo el arquitecto en su momento para lo que fue la construcción, con las reformas, con las modificaciones que tenga ese edificio, y eso lo tiene la administración del consorcio. Sí, en ese caso, lo mismo que una vivienda. Si el propietario o quien es nuestro asegurado dice, mira, no sé muy bien, bueno, en algún lado el dato concreto respecto de la construcción tiene que estar. Por empezar, si es un alquiler, en el contrato de alquiler está, en las características, ¿no? De lo que del bien, del inmueble que se alquila, o lo tiene en la inmobiliaria, y si es el propietario, en el plano lo tiene. Es fácil de identificar. ¿Qué más? Bueno, lo último, ¿no? Hablábamos de la cobertura básica siempre de incendio. Bueno, tenemos forma de adicionar otros riesgos, como por ejemplo, dentro de esa cobertura básica de incendio, se puede amparar una situación de vientos fuertes, que hablábamos antes que en una cobertura básica se convertía en una exclusión, o sea, un riesgo que no se iba a amparar, pero mediante la contratación de una cobertura adicional que ampare huracán, ciclón, vendaval, tornado, si se produjera un incendio a causa de esos vientos fuertes, va a estar amparado. En el caso de granizo también, es otra cobertura adicional.
Además, otros riesgos que también se pueden ir adicionando. Daños por agua, que también lo vamos a ver en integrales. El tema de combustión espontánea, ¿no? Esto de, vieron que hay ciertos elementos que son, que combustionan, entonces rápidamente toman temperatura y esto puede generar una explosión, una combustión. ¿Y qué más? Bueno, hablamos de la propiedad horizontal. Y respecto de, a ver, exclusiones, ¿qué más para comentarles sobre situaciones que Claro. pueden estar excluidas? Sí, Sí, con respecto al tornado, ahora temporal que hubo, voladuras de techo, sí. todo eso, no están parados, ¿no? En ese riesgo de incendio, como por ejemplo decías vos que un auto se te incrusta en la casa y eso están parados. Entra dentro de lo que es impacto terrestre. Ahora, otros daños, como hay gente que se le ha volado parte de un techo o que ha tenido daños materiales producto de estos vientos fuertes, hay una cobertura, que ya lo vamos a ver cuando veamos el producto de hogar, el combinado familiar, que hay una forma de amparar el riesgo de vientos fuertes. La cobertura que se adiciona y que ampara este tipo de situaciones, que realmente años atrás no lo hubiésemos contemplado, como el granizo, por ejemplo, no lo hubiésemos contemplado, ¿no? Hace décadas atrás, por lo menos para lo que es GBA, para lo que es AMBA, ¿no? Sí lo tenían sumamente incorporado provincias como San Luis, como Mendoza, en donde están más que habituados a lluvias que terminen en granizo o tormentas que terminen en granizo. Sin embargo, a gran parte de porteños y de ciudadanos en el Gran Buenos Aires se vieron afectados por daños frente al granizo, rotura de tejas, que se le inundara o que le entrara agua a la casa y se le dañaran muebles, rotura de vidrio, ni hablar los autos. Bueno, a raíz de esa situación, mucha gente empezó a tomar conciencia que este cambio climático generaba este tipo de acontecimientos climáticos que no estábamos acostumbrados. Creo que esto es como una antesala de decir, bueno, claramente el clima nos está diciendo que está alterado y que cosas que no eran previsibles que ocurrieran en zonas como en las que estamos, bueno, pueden empezar a pasar. Y sí, hay mucha gente que ha presentado un siniestro por daños a raíz de estos vientos fuertes. Están parados en hogar o en comercio, siempre y cuando tengan esta cobertura de vientos fuertes, de huracán, vendaval, ciclón, tornado. Les diría como para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, voy con así, un salpicado de cosas y me van preguntando si no. Habíamos hablado de exclusiones, ¿no? En líneas generales, sobre todo exclusiones absolutas, hablamos del tema de vicio propio. Ahora, en otros ámbitos también tenemos exclusiones, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de dentro del amparo de la cobertura de incendio, lo que tiene que ver con daños por tumulto popular, por huelga, por terrorismo, por lockout, una de las exclusiones tiene que ver con aquellos daños que se ocasionen por el cese del trabajo, por la suspensión, obviamente malintencionada, ¿no?, de el trabajo, de la actividad. En ese caso, recuerden que siempre hablábamos de una situación espontánea, ¿no? Algo malintencionado, algo
premeditado, sobre todo estas situaciones que hemos sufrido tiempo atrás, de saqueos o de marchas, que se sabe que hay una intencionalidad del daño, van a ser exclusiones, porque deja la situación, o sea, deja de ser una situación espontánea, ¿no? ¿Qué más? Otros daños, por ejemplo, como consecuencia de una requisa, cuando interviene la autoridad policial o si tiene que incautar bienes o confiscar porque está haciendo una investigación o porque está en medio de esta situación de malevolencia, todos esos daños van a ser una exclusión. En el caso de, por ejemplo, si nos vamos al amparo de lo que es un impacto por aeronave o un impacto terrestre, cuando esos daños en realidad vienen por una situación de carga y descarga, ¿sí? Van a ser una exclusión. O sea, el daño que se ampara es el causado por el impacto, no por un momento o maniobras de descarga de elementos o de carga de mercadería. ¿Qué más? En el caso de humo, ¿sí? Que hablábamos también de la situación de humo que está amparado, no así, y ahí sí va a ser una exclusión, respecto de el humo que ocasione un incinerador de basura o de residuos o de instalaciones industriales, ¿sí? Porque se manipuló indebidamente ese artefacto o esa instalación y ocasionó humo. En ese caso, vamos a estar hablando de una situación de daño excluida, ¿sí? Como para que vayan contemplando distintos tipos de situaciones. Bueno, en estos minutos que nos quedan, ¿alguien quiere aprovechar a hacer alguna consulta antes de ir cerrando esto de la cobertura de incendio? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, voy cerrando el encuentro. Recuerden que van a tener la instancia, obviamente, ya grabada.